Hola amigos, recientemente me pasó algo interesante pero preocupante. Quiero compartir sobre SCP-149 contigo y decirte por qué estoy interesado en este objeto. Me llaman Detective Boyd, pero realmente solía ser detective. Me retiré para centrarme en estudiar la Fundación SCP. Imagina mi sorpresa cuando en mi vida anterior, por así decirlo, llegó una comisión a mi antiguo correo electrónico. Ni siquiera le habría prestado atención si no fuera por un detalle muy importante. La carta estaba dirigida al Detective Boyd. Admito que el cliente me intrigó, así que tomé el riesgo y accedí a una reunión. Así comenzó el caso SCP-149. El objeto también se llama los mosquitos de sangre. Pertenece a la clase Keter y es capaz de destruir a toda la humanidad. Varios ejemplares de esta especie se mantienen en una zona de la fundación, en un recipiente especial de plexiglas. Está completamente sellado a excepción del sistema de suministro de oxígeno seguro. Se suministra aire combinado con una neblina de nutrientes a la cámara cada 2 horas. Según todos los informes, los especímenes de SCP-149 son mosquitos comunes, excepto que portan una cepa anómala de retrovirus. La fundación lo llama SCP-149-A. Los retrovirus son patógenos que modifican las células de los organismos vivos infectados, lo que hace que las células produzcan más de su propio tipo. El VIH es el más conocido de estos tipos de virus. Ahora imagina que también es una enfermedad causada por un agente anómalo. Mi cliente que envió la carta resultó ser un hombre con signos evidentes de insomnio, paranoia y otros trastornos mentales. Afirmó que fue secuestrado por una organización secreta para experimentos extraños y que su memoria fue borrada después. Entre otras cosas, recordó los horrores en sus sueños sobre mosquitos asesinos que habían infestado a todo el planeta. Quería que encontrara pruebas para esta teoría suya de la abducción. Entonces, ¿por qué exactamente me encargué de investigar este caso? Primero, además de la paranoia, el hombre tenía algunos materiales interesantes. Me trajo una memoria USB con datos secretos de la fundación. ¿Sabes lo que es una memoria USB? En segundo lugar, definitivamente era un empleado de la fundación, o todavía lo es. Soy un buen teórico de la conspiración, pero él me interesó de alguna manera. Después de que apareció, lo más lógico habría sido mantener un perfil bajo, pero ese no es mi estilo. Y tercero, estaba interesado en un objeto SCP del que yo no sabría nada en ese momento. Entre sus datos había en su mayoría documentos técnicos sobre áreas de contención y otras cosas poco informativas. Había tanta información que casi dejé de buscar, hasta que encontré los diarios personales de los empleados de la fundación y algunos informes de pruebas. También había información sobre SCP-149. Estos eran los mosquitos asesinos de los que había hablado mi cliente. El retrovirus llamado SCP-149-A se encuentra en la saliva de los mosquitos. Hay un 50% de probabilidades de contraerlo al ser picado. Si el patógeno ingresa al torrente sanguíneo e infecta las células humanas responsables de la regeneración. Mediante una serie de mecanismos tanto químicos como anómalos, el virus actúa sobre el núcleo celular, alterando el ADN. Solo unas horas después aparecen crecimientos similares a los quistes en las paredes externas del esófago, así como en el interior de los senos nasales. Las larvas de SCP-149 se desarrollan en su interior. Para cuando comienzan los procesos inmunológicos del cuerpo, la primera cría de mosquitos ha tenido tiempo suficiente para desarrollarse por completo. Salen del cuerpo a través de aberturas naturales, como las fosas nasales y la boca, y algunas veces incluso usan los senos esfenoidales para salir volando por los ojos. No hay forma de detener la infección. Le espera un fin fatal a la persona infectada. En la base de datos de la fundación encontré sobre un incidente conocido como 149-1. En ese momento, los mosquitos rompieron la contención e infectaron a varios empleados de clase D. La mayoría de ellos no estaban aislados en ese momento y 5 horas después, un enjambre de especímenes de SCP-149 salió volando de las víctimas. Las infestaciones posteriores fueron tan numerosas que uno de los médicos de la fundación se vio obligado a sellar herméticamente parte de la zona. Todos los infectados permanecieron en los subniveles 12 a 15. Fue imposible evacuar a los empleados sanos. Estas duras medidas ayudaron a evitar la contaminación de toda el área y probablemente también un escenario de clase XK. Esta clasificación se refiere a la extinción total o parcial de la humanidad debido a un objeto Keter. El incidente 149-1 condujo al desarrollo del protocolo 42 Charlie. Fue aprobado personalmente por el miembro 12 del Consejo O5. El protocolo debe iniciarse cada vez que alguien se infecta con SCP-149. No logré poner mis manos en esos documentos, pero presumo que este plan de acción hace que el Comité de Ética quiera arrancarse los pelos. Después de estudiar SCP-149, comencé a preguntarme quién era mi cliente. Afirmó que se le realizaron experimentos que, en la fundación, solo ocurre con los empleados de clase D. Él no podía ser uno de ellos porque la clase D se recluta entre los prisioneros y no son exactamente liberados. Además, no tenía características similares a los de un empleado de clase D y no mostraba un comportamiento agresivo. Dada la información en la memoria USB, definitivamente había trabajado en la fundación y tenía al menos una autorización de seguridad de nivel 2. También estaba al tanto de SCP-149. Basado en esto, comencé a buscar en los archivos. Las fotos del personal de la fundación SCP
SCP rara vez se adjuntan en sus archivos, por lo que no puedo decir esto con la mayor certeza, pero mi cliente probablemente sea el Dr. Timothy Burns. Era un miembro del personal médico de la fundación con autorización de seguridad de nivel 2. Lo llamaron Doc Burns, que incluso se menciona en su expediente. El experto se graduó con honores en la escuela de medicina, pero tenía una reputación dudosa. Durante su época de estudiante, supuestamente robó cuerpos de la morgue local, que luego fueron encontrados por todo el edificio en varias poses. Se sabe que la fundación se interesó en Burns porque ayudó a capturar uno de los objetos SCP. Se desconoce qué tipo de objeto era, pero dicen que Doc lo golpeó con una bandeja quirúrgica. El médico acusó a la criatura de robarle el almuerzo. El hombre explicó la golpiza con las palabras: "El pequeño bastardo tuvo que pagar". Burns fue contratado para trabajar en la fundación. Durante mucho tiempo estuvo inscrito en el departamento médico de la zona 19 y también actuó como empleado auxiliar. Fue enviado regularmente con agentes a lugares donde se descubrieron nuevos objetos con el fin de colocarlos en contención. El servicio de la Fundación SCP no cambió particularmente el carácter del científico. Recibió una serie de amonestaciones disciplinarias. Intentaron que dejara de guardar su comida en la morgue, pero Doc dijo en respuesta que hace mucho más frío allí, es decir, más frío que en el frigorífico de la cocina corriente en la sala del descanso. Burns también recibió múltiples reprimendas para el uso de empleados de clase D en una manera inapropiada. El médico, a su vez, no vio que estaba mal en su comportamiento y afirmó que los empleados de clase D eran excelentes taburetes. Se sabe que Doc estuvo involucrado en el mantenimiento inicial de los objetos SCP numerados 221, 783 y 1450. Trabajó con SCP-137 en colaboración con el Dr. Mann, pero lo más importante, estuvo involucrado con SCP-149. La última vez que se presentó un informe disciplinario contra Burns, había venido a trabajar bajo la influencia de alguna sustancia desconocida. Se asumió que era alcohol o algún tipo de compuesto natural, pero las palabras del científico sugirieron que podría haber usado sustancias narcóticas. El científico comenzó a ponerse ruidoso y se molestó mucho cuando solo pudo nombrar 46 dígitos del número pi. Intentaron enviar al médico a casa, pero él se untó la cara con pastel de chocolate y gritó con obscenidades que era Rick James. Para aquellos que no lo sepan, es un famoso cantante y compositor afroamericano. El músico se había dejado llevar por las drogas y murió en 2004. El castigo oficial por la escapada de Burns fue su degradación, pero no me sorprendería que solo trataran al científico con amnésicos y lo dejaran suelto en el mundo. Han pasado 10 años desde la redacción de este protocolo. Después de tanto tiempo, podrían haber surgido recuerdos intrusivos de su trabajo. Lo más probable es que presenció el incidente 149-1. El científico entendió que una brecha en la contención de los mosquitos de sangre provocaría un contagio a escala global, y ahora este recuerdo está regresando a él en sus pesadillas. El objeto SCP-149 en sí no es tan fantástico. Se encuentran mecanismos de reproducción similares en varias especies conocidas de parásitos. Utilizan el cuerpo de su anfitrión para la nutrición y la reproducción. Por ejemplo, hay garrapatas que pasan por 4 etapas de desarrollo, desde huevo hasta adulto, y por cierto, también se ven ensangrentadas. Estas criaturas incluso infectan a sapos, tortugas, codornices y por supuesto a las personas. Los huevos se convierten en larvas que se alimentan de las células de sus presas. Una vez en la piel, liberan una enzima digestiva que disuelve las células en una sopa nutritiva. El parásito se arrastra debajo de la piel, la come y vive debajo de ella, causando picazón severa, hinchazón, enrojecimiento y erupciones. La diferencia en la reproducción de las garrapatas y el SCP-149 es que al comer lo suficiente para transformarse en un adulto, la larva de Trumbiculidae cae al suelo. Allí se convierte en pupa, de la que posteriormente aparece una garrapata adulta. Una peculiaridad de SCP-149 es que los mosquitos no llevan sus huevos directamente a la sangre del huésped, sino un virus. Es muy posible que los mosquitos de sangre fueran creados por humanos durante experimentos con sujetos anómalos. El objeto podría haberse desarrollado como una forma de destruir a la humanidad. Los mosquitos siguen siendo una causa del mayor número de muertes, ya que son portadores de una multitud de enfermedades difíciles de tratar. En cuanto a mi cliente, probablemente era un empleado de la fundación y fue tratado con amnésicos después de su despido, pero eso no explica cómo me encontró. Hace tiempo que sospecho que los agentes de la fundación me vigilan de cerca. Es posible que hayan utilizado a su antiguo empleado para atraerme, pero eso todavía deja la pregunta: ¿por qué las operaciones no tomaron ninguna medida cuando me reuní con mi cliente? Una persona común no podría obtener los datos que Doc me trajo en la memoria USB, y ningún civil podría ser capaz de averiguar mi correo electrónico. Eso es seguro. Tendré que pensar en esto más tarde, pero por ahora volvamos a SCP-149. Este objeto parece ordinario, pero para mí es bastante espeluznante. Son pequeños y bastante terrestres, pero te matarán fácilmente. Y antes de que suceda, su víctima se convertirá en una incubadora de todo un ejército de nuevos SCP. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías de escalofriante a SCP-149? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios y no dudes en darle me gusta, porque ustedes son mis mejores espectadores. Nos vemos en el próximo video.